Amén. Dios bendiga, queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Es una bendición siempre estar delante del Señor. Amén, Señor. Vamos a tener un nuevo estudio. Hemos terminado el libro de Lamentaciones. Realmente hemos visto de que creo que nosotros los cristianos tenemos un lugar, la congregación, que es nuestro lugar, nuestro refugio, nuestro lugar a veces de lamentos, tristezas, pero seguimos adelante por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Amén, Señor. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el libro de Ezequiel, pero antes hablemos con el Señor. Padre bendito, Dios de la gloria, en esta mañana nos encomendamos a ti para que tú nos permitas, Señor, Dios mío, aprender un nuevo libro, Señor, y conocer las profecías de Ezequiel. Queremos saber quién era Ezequiel, quién era este varón, Señor Dios mío. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, tu misericordia, tu dirección en todo tiempo, Señor. En todo lo que vamos a tener este estudio, Señor, de estos 48 capítulos que tiene este libro, Señor, vamos a estar viendo y aprendiendo más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote, un profeta, un sacerdote en la casa de Dios. Ezequiel había profetizado en Babilonia, miren qué terrible, no en Jerusalén, durante todo el periodo de su ministerio. En su ministerio como profeta de Dios, profetizó en Babilonia. Él había empezado a sus 7 años, antes de la destrucción de Jerusalén. Y que terminó su ministerio como 15 años después del evento de la destrucción de Jerusalén. Como Isaías, su mensaje fue una denuncia y consolación. El punto central de la predicación de Ezequiel es la destrucción de Jerusalén. Antes de este acontecimiento, su objetivo era llamar al arrepentimiento a aquellos que vivían en una seguridad descuidada, amonestarles en contra de abrigar la esperanza de que por medio de la ayuda de los egipcios, miren, escuchen, el yugo de Babilonia sería sacudido. ¿Usted cree que hoy en día el cristiano va a ayudar este sistema? Así más o menos, ¿no? Y asegurarles que la destrucción de su ciudad y templo era inevitable y se acercaba rápidamente. Su cuidado principal era consolar a los judíos desterrados por medio de las promesas, miren, de rescate futuro y restauración a su tierra. Este rescate futuro aún no ha llegado. Esta restauración tampoco ha llegado. Y animarles con la seguridad de bendiciones futuras. Entonces es importante. El autor de este libro es Ezequiel. Como Jeremías, Ezequiel era a la vez, ya le he dicho, un sacerdote y profeta. Fue llevado cautivo juntamente con el rey Joacim por Nabucodonosor, como 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. Miren qué interesante. Usted ha escuchado de la vid, ¿no? Su hogar era Tel Aviv en Babilonia. Allí ministró a los desterrados, quienes en su mayoría resistían. Miren qué cosas más interesantes. Las palabras, resistían las palabras que estaban diciendo. Solamente les daba la esperanza de un regreso rápido. La tradición dice que fue puesto a muerte por unos desterrados, a quienes había reprendido por la idolatría. El libro más o menos cubre unos 21 años
las profecías. Y podemos ver el llamamiento del profeta como el contenido, la suerte de la nación y de Jerusalén, profecía contra las naciones, la restauración de Israel. Entonces, eso es importante. Así que ya sabemos que fue llevado a Babilonia en la primera y última deportación de Judá. Como Daniel, miren, y Juan profetizaron fuera de Palestina. Así también Ezequiel profetizó fuera de Palestina. Y dentro de las profecías, vamos a estar viendo, utiliza símbolos y visiones. Está muy relacionado con todo lo que se dice acerca de las tribus de Judá y de las 10 tribus de Israel. Ezequiel es la voz de Jehová para toda la casa de Israel. No se va a olvidar. O sea, él habla como la voz de Dios a toda la casa de Israel. El propósito de su ministerio era mantener a la generación nacida en el destierro los pecados nacionales que habían degradado tanto a Israel. Había la nación que había nacido en el cautiverio, ¿no? Porque había gente que fue llevada cautivo y allí en el cautiverio en Babilonia nacieron sus hijos. Y ellos no sabían lo que había acontecido con Israel. De esa manera sostener la fe de todos los desterrados por medio de las predicciones tocantes a la restauración. Hay estas divisiones que son importantes y lo vamos a estar viendo. Las subdivisiones se dividen con las palabras vino a mí, palabra de Jehová. Vino a mí, palabra de Jehová. Entonces él recibió palabra de Dios en su corazón. Vamos a empezar. Amén. Amén. Se está dispuesto a empezar y aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos un tiempo todavía. Primera parte. Preparación y comisión de Ezequiel. Eso vamos a ver en los capítulos 1 hasta el capítulo 3. Bien. Aconteció, dice, que en el año 30, en el mes cuarto y a los 5 días del mes, que estando yo, dice, miren Ezequiel, en medio de los cautivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Qué terrible, qué tremendo. La visión de la gloria. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Papá había sido Buzi. En la tierra de los caldeos, ¿ve? Está en Babilonia, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Estaba brillando. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Empieza con los 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas
por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Tremendo, tremendo ya, ¿no? Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara del león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, no había en los 4, asimismo había, dice, perdón, en las 4 caras, cara de águila. En los 4, cara de águila también. O sea, león, buey, ¿no?, de hombre y de águila. Así eran sus caras, y tenía sus alas extendidas por encima cada uno, 2, las cuales se juntaban y las otras se cubrían en sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviese. Andaban, y cuando andaban no se volvían. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Hasta ahí, versículo 14. Bueno, acerca de los seres vivientes, este mismo pasaje se habla también en Apocalipsis, ¿no? También en Apocalipsis directamente se habla de los seres vivientes, ¿no? ¿Cómo eran los seres vivientes, ¿no? Aquí está bien claro, dice, uno tenía cara de león, cara de buey, y cara de hombre, y cara de águila. Entonces la palabra de Dios nos habla de que esto es figura y tipo de lo que son los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, Dios nuestro Señor Jesucristo es presentado como el Rey de Reyes, como el león. En el libro de Marcos, como el siervo, que es el buey. El buey siempre es el siervo que trabaja, que ara, por eso es así, ¿no? Y en el libro de Lucas vemos a nuestro Señor como un hombre, ¿no? Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vemos como el águila que vuela, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, se concluye claramente, se relaciona con la santidad de Dios, ¿no?, contra el orgullo del hombre pecador, a quien a pesar de su pecado podría alargar su mano contra tomar el árbol de la vida en el huerto del Edén, ¿no? También nos habla de querubines. Estos eran querubines, ¿no?, que estaban sobre el arca del pacto. Eran hechos de una sola pieza. Contemplaban allí la sangre derramada. Los querubines protegían. Entonces todo eso nos habla de la grandeza y la santidad de Dios. Muy bien, dicho esto, vamos como ya le decía, en el capítulo 4 de Apocalipsis, nos habla también acerca de estos seres vivientes, ¿no? Esto es el aspecto de ellos en el trono de Dios. Pero aquí la visión de Ezequiel es que él vio, dice, ¿no?, un resplandor, dice, ¿no?, que venía del norte, un viento tempestuoso, una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, como bronce bruñido, y de medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Miren qué tremendo. Entonces eso es el mismo trono de Dios mostrando a Ezequiel y también a Juan, ¿no?, en Apocalipsis. Vamos a continuar con el versículo 15, dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes,
y a los 4 lados una rueda. Algunos dicen, ¿qué era esa rueda? Una rueda que se movía. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, brillante. Y las 4 tenían una misma, semejante, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de ruedas. Como si una y otra estuviese, ¿no? Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban hacia donde se les movía el espíritu que anduviese. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Tremendo, ¿no? Alguien alguna vez ha dicho, ¿no? Probablemente se trate de alguna nave espacial, probablemente. Pero aquí no nos dice eso, sino que Ezequiel vio una visión clara. Eso es. Cuando ellos andaban ellos también. Y cuando ellos se paraban ellos. Asimismo, cuando se levantaba de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas y extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Como sonaría, ¿no? Como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía la voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión, cuando habla de expansión está hablando de un espacio, ¿no? Entre la tierra y el cielo. Y sobre la expansión había, sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Escuche eso. Que parecía de piedra de zafiro, dice, o de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor y desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¡Qué tremendo! ¿Qué puede usted decir, hermano? La gloria de Dios. Yo creo que la conclusión es la gloria de Dios. Que saquemos conclusiones y digamos que eran tal cosa, que había una nave espacial, no sabemos. Nosotros lo que podemos decir era la gloria de Dios. Que se movían como ruedas, estaban los seres vivientes moviéndose y todo eso. Tremendo, ¿no? Sí. Ya en el capítulo 2 vamos a ver la plenitud del Espíritu. Hasta aquí, miren, si usted hace un recorrido, habla de los seres vivientes que se movían, dice, ¿no? Por el Espíritu, dice, pero la palabra Espíritu está con minúscula.
Pero ya en el capítulo 2 vamos a ver el Espíritu con mayúscula. Interesante. Ya se trata del Espíritu Santo, de Dios mismo en la presencia. Entonces, vamos a quedar aquí y agradecerle a Dios. Miren, por esta reflexión que nos hace, ¿no? Acerca de la gloria de Dios. Ezequiel vio la gloria de Dios. Ezequiel, cuando tuvo su primer encuentro con el Señor, dice, miré he aquí que venía del norte un viento tempestuoso. Él estaba en la tierra de los caldeos en Babilonia. Junto al río Quebar, vino de allí sobre él la mano de Jehová. La gloria de Dios vio. Vamos a agradecerle a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, gracias Dios mío, estamos iniciando un nuevo libro. Estamos viendo ese libro de Ezequiel, las profecías de Ezequiel. Dios bendito, Señor, queremos agradecerte, Señor, por todo esto, lo que tú nos muestras. Señor, aquí en este capítulo no hemos visto la gloria tuya, hemos visto el resplandor de tu gloria, hemos visto, Señor, cómo eran los seres vivientes y cómo se había levantado, dice Padre, Dios Santo, una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, una rueda que se movía, que tenía como 4 ruedas, Señor, que se movían. Tal vez, Señor, las 4 estaban muy ligadas a los seres vivientes, Padre bendito, pero sobre todo se vio tu trono. Por eso te agradecemos, Señor, y decimos, cuán grande es tu gloria, Señor. Cuán hermoso es tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a estar comprendiendo y aprendiendo aún muchas cosas, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Espero que le haya llamado la atención. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio. Amén.